Hola, ¿cómo están? Hoy les tengo un tema excepcional que les va a encantar porque es de mucha ayuda y se llama los mejores medicamentos homeopáticos para los trastornos por vacunación. Este tema siempre nos da dolor de cabeza porque no sabemos cuál es el mejor medicamento para nuestro paciente previo a que se vaya a vacunar o cuando ya regresa con algunos síntomas adversos. Además, si es un síntoma leve, moderado o severo. Hoy te voy a hablar de todos ellos, inclusive de los trastornos para el de la vacuna COVID-19. Vamos a empezar. Fíjense que en el repertorio radar electrónico son 58 medicamentos los que se utilizan para los malos efectos de las vacunas. Y los más importantes son silicia, sulfur y tuya, con 4 puntos de intensidad hasta arriba. Pero existen demasiados medicamentos, son muy interesantes y específicos para cada vacuna. Y a veces no lo sabemos. Si tú eres alguna de esas personas que solamente das tuya, este tema te interesa. Aquí les comparto la repertorización. Se van a ir a generales, síntomas generales, y van a poner vacunación, les aparecen trastornos después de. Fíjense que son 58 medicamentos y como ven en pantalla, silicia, sulfur y tuya, con 4 puntos de intensidad, son los que están hasta arriba y que se utilizan a más frecuencia, pero hay muchísimos, como ustedes pueden ver. Hoy les voy a decir cuáles son los mejores. Para eso, repertoricé todos aquellos que sirven para, bueno, trastornos después de vacunación de fiebre amarilla, trastornos neurológicos en niños, nunca estuviste bien después de la vacuna, como profilaxis antes de ir, reacciones severas de rabia, bueno, viruela, alergias, todas las que vienen en el repertorio. Y fíjense lo que encontré, es algo muy interesante, siempre damos tuya, sí aparecen muchos síntomas, pero les voy a hablar brevemente que es el medicamento más indicado en cuanto a frecuencia para estos trastornos por vacunación. Mateo Ratera nos dice que sirve para las consecuencias, como diarrea, como asma, como reumatismo, etcétera, o por supresión de gonorrea, cuando hay un dolor de cabeza crónico, confusión mental y sensación de que te están clavando en la frente. La cebolla les agrava, vértigo es un síntoma interesante para utilizar tuya cuando cierras los ojos, siente el abdomen como un animal que estuviera gritando o algo vivo y sensación de que el cuerpo fuera de vidrio, que se te fuera a romper, que estuvieras hecho de cristal. Indicaciones muy buenas de tuya, paciente que nunca estuvo bien desde que lo vacunaron como número 1. Número 2, profilaxis. Antes de que te vayas a vacunar, tómatelo para que no te vaya tan mal. Número 3, para trastornos por la vacuna de la viruela. Número 4, para las alergias después de la vacunación. Otro buen medicamento es la silicia terra, policresto. Allen Henry nos dice que sirve para la inflamación y supuración de las glándulas cervicales, axilares, inguinales, mamarias, parótidas. Y silicia madura muy bien los abscesos cuando es necesario o mejora la supuración excesiva, en dado caso de que después de vacunarte haya alguna inflamación de un ganglio y haya absceso. También hay vértigo espinal que asciende de la parte posterior del cuello a la cabeza, como si uno se fuera a caer hacia adelante o por mirar hacia arriba. Y la secreción de sangre por la vagina. Qué interesante síntoma, ¿eh? Siempre que el niño está mamando. Indicaciones de silicia. Número 1, desde que el paciente nunca estuvo bien, desde que se vacunó y empezó con varios síntomas. Número 2, trastornos por la vacuna DTP o difteria, tetanocitosferina, que es lo mismo. Vamos a hablar de sulfur, que es otro medicamento excepcional. Según Allen Henry, al estar de pie es la peor posición para sulfur y sirve para despertar el poder reactivo del sistema. Esto es bien importante. Cuando los remedios cuidadosamente elegidos no te ayudan. Afecciones que constantemente están reapareciendo una y otra vez, como una menstruación, leucorrea, y cuando la persona ya se siente mejor, vuelve a recaer en la enfermedad o congestión de partes aisladas como el ojo, nariz, pecho, abdomen, ovarios y marcada aparición de tumores. Dolor de cabeza cada semana o cada 2 semanas que posa, debilita desde aquella vez que te vacunaste.
diarrea, después de la noche no hay dolor, pero te obliga a salir de la cama en la mañana temprano, como si los intestinos fueran demasiado débiles para retener el contenido. Indicaciones, pues la profilaxis, muy fuerte. Antes de irte a vacunar, también puedes tomar tu sulfur o tu tuya. Carcinosínum es un medicamento que no lo conocemos muchas veces, pero que es fabuloso. Punto número 1, para trastornos en niños después de vacunarse. Número 2, pacientes que nunca estuvieron bien después de la vacuna. Y número 3, una reacción severa a la vacuna. Licinum hydrojovinum es el mejor para trastornos para la vacuna de la rabia, como en la imagen que tenemos aquí. Licinum es un nosode, como recordarán, y se obtiene de la saliva del perro rabioso. ¿Quién mejor que Licinum para quitar esos malos efectos? Abrotanum sirve para los trastornos después de la vacuna de la tuberculosis. Uno pensaría que es mejor tuberculino. Si hay mentales y si hay síntomas bien marcados, ¿por qué no? Pero Abrotanum, según el repertorio, es el número 1. Apis mellifera nos va a sorprender gratamente, como les voy a enseñar más adelante. Qué hermosa abeja con la plantita amarilla. Para trastornos por la vacuna conjugada del meningococo, es la número 1. Arsenicum album sirve para los trastornos por la vacuna de la fiebre amarilla. Baptisia tinctoria para los trastornos de la vacuna de la fiebre tifoidea. Magnesia fosfórica para los trastornos de la vacuna del tétanos. Pero ojo, si sientes después de que te vacunaron que te vas a romper o que tu cuerpo fuera de cristal, es mejor tuya. Stramonium, magnífico medicamento del trío del delirio junto con belladona y iosiamos, y es el mejor para los trastornos neurológicos después de la vacunación. Miren, aquí es algo bien importante que todo mundo estamos ahorita pensando cuál es el mejor medicamento. Y aquí yo saqué síntomas leves más comunes a repertorizar por la vacuna de COVID-19. Lo saqué de esta página que están viendo aquí en pantalla. De hecho, de 2 páginas vi los síntomas más comunes y encontré que son el dolor muscular. Después de que te vacunaste con esta vacuna COVID-19, puede haber febrícula, escalofríos, dolor articular, dolor de cabeza, cansancio, dolor en el brazo donde fue aplicada, náuseas, pérdida del apetito y sudoración. Son síntomas leves y muy comunes. Y al repertorizarlos, me encontré, pues no hubo mucha sorpresa, sulfur es número 1 y silicia es número 2. Ojo, tuya se queda muy lejos. A veces utilizamos tuya como primera opción y tenemos esa manía. Hay que quitarnos las manías fijas propias de tuya porque aparece, si se dan cuenta, hasta el lugar 13. Está demasiado lejos. Entonces, acuérdense, síntomas que ya repertoricé de dolor muscular, escalofríos, dolor de articulaciones, cabeza, cansancio y los trastornos después de vacunación por la vacuna de COVID-19, sulfur es número 1 o silicia número 2. Aquí se los pongo en tomar en cuenta antes que tuya por estos síntomas post vacuna de COVID-19. Después investigué cuáles eran los síntomas graves de COVID post vacuna en esta página que le estoy poniendo aquí, www, pueden ver los síntomas que nos mencionan, como por ejemplo el edema facial, ataques de anafilaxia graves después de una vacuna o algo que te inoculan y te vas al hospital con una reacción alérgica grave, erupciones cutáneas, o una trombosis, coágulos, niveles bajos de plaquetas, sensibilidad exagerada, prurito, exantema. El 7 es el dolor que se extiende por el brazo. 8, la parálisis periférica facial aguda o parálisis de Bell o de los músculos faciales. 9, la linfadenopatía en ganglios axilares donde se aplicó la vacuna. 10, la diaforesis profusa, que es la sudoración exagerada, estornudos y la dificultad para respirar. Junto con la anafilaxis son síntomas graves. ¿Qué hacer? ¿Qué medicamentos dar? Aquí yo los repertoricé, trastornos después de vacuna, en shock anafiláctico y todos estos síntomas que les acabo de mencionar. Y vean con qué sorpresa nos encontramos Apis mellifera como número 1, muy indicada para los síntomas COVID-19 graves después de vacunarte.
Y fíjense que la sorpresa es que arsénico está en número 2, pero no cubre el shock anafiláctico, entonces no nos va a servir para esta gravedad. Sulfur y silicia tampoco son buenos en un shock anafiláctico. Apis melífica es número 1 y pudiéramos dar antimonium tartaricum con un número 2, pero prácticamente tenemos este gran medicamento en afecciones graves por la vacuna. Impresionante. Apis melífica como primera opción en shock anafiláctico después de que te vacunaste con esta COVID-19. Hay que tomarlo en cuenta. Vamos a ayudarle mucho a nuestros pacientes con Apis. Fíjense que también repertoricé los mismos síntomas, pero ya no puse shock anafiláctico. Si se dan cuenta, son 12 síntomas y aquí son 13. Lo que cambia es el shock anafiláctico. Bueno, lo quitamos. Y también nos vuelve a aparecer Apis melífica porque cubre todos los síntomas de gravedad después de que te aplicaste la vacuna. Aquí sí es buena opción para síntomas moderados arsénico, nada más no cubre la sensibilidad. Y sulfur y silicia como tercera o cuarta opción, nada más no cubre la hinchazón en la cara ni la trombosis. Pero impresionante, ¿eh? Apis vuelve a dar la cara. Entonces, a tomar en cuenta, cuando no hay anafilaxia o reacción alérgica, hay síntomas moderados por la vacuna COVID. Vamos a tomar Apis melífica, que cubre todos los síntomas. Como segunda opción, Arsenicum album, cubre 11 síntomas, aunque son con mayor intensidad. Tercera, sulfur y cuarta, silicia. Impresionante. Y también algo que les quiero comentar es algo que me pareció fabuloso. Investigué a Crotalus horridus. La idea me la dio mi maestro, a él le tengo que dar el mérito, Germán González y González, que me habló de este gran medicamento y yo me quise meter más a fondo para ver cuáles son los síntomas que tiene. Y les voy a decir que aquí está la víbora en pantalla, se obtiene del veneno de la serpiente de cascabel Crotalidus. Y según Allen Henry, es para personas debilitadas, agotadas, con propensión a las hemorragias y abscesos de sangre. Enfermedades causadas por un agotamiento del sistema, pero fíjense, también sirve para fiebre tifoidea o malaria o para trastornos por estas vacunas. Se agotan las fuerzas vitales. Un colapso verdadero sirve en la apoplejía, muy útil en otros trastornos por vacuna de la difteria, también en la escarlatina maligna, y hay dolor de garganta que empeora tragando en vacío, si se presentan vómitos y diarrea. Postración de las fuerzas vitales, apenas se percibe el pulso por un envenenamiento de la sangre, cuando te inoculan algo. Vómitos biliosos con ansiedad, diarrea durante la fiebre amarilla, cólera o tifoidea, indicado en trastornos o malos efectos de la vacuna, Crotalus. Repertoricé los síntomas de COVID moderados y, por supuesto, el síntoma principal, que es, en generales, trastornos después de vacunación. Y aquí me encontré a Arsenicum, a Apis y en tercer lugar a Crotalus horridus. Los tres tienen 10 puntos de intensidad, si ustedes se fijan. Lo que cambia es, cubre 10 síntomas. La intensidad de Crotalus es menor, con 15. Pero tomando en cuenta que es un remedio menor, y Arsenicum es policresto y Apis semipolicresto, hay que tomarlo en cuenta, sobre todo en el número 4, la trombosis. Estos tres, en el número 4 con 2 puntos, cubren una trombosis después de la vacuna de COVID como efecto secundario y es el mejor medicamento para curar a estos pacientitos de los síntomas. Y fíjense que sulfur y silicia no ayudan cuando hay trombosis. Y de hecho son muy pocos. La que sí ayuda, pero no sirve para los trastornos después de vacunación. Entonces llegamos a la conclusión que Crotalus horridus sirve para trastornos por vacunación de COVID-19, de tifoidea y de difteria. También cuando hay trombosis más específico o hemorragias. Aquí les hice un buen resumen de lo más importante de los trastornos después de vacunación para que se nos quede muy claro. En la fiebre amarilla podemos dar Arsenicum album o Crotalus cascabela. En trastornos neurológicos después de vacunación, Stramonium, que es del trío del delirio. En niños, Carcinosinum.
cuando no estuviste bien desde la vacuna, puede ser tuya, carcinosinum, silicia o pirogenium. Profilaxis antes de que te vayas a vacunar, tómate tuya, o sulfur o variolinum. Y para la rabia, licinum, hidrofovinum. En reacciones severas, carcinosinum es la mejor opción. En tétanos, magnesia fosfórica. En fiebre tifoidea, Baptisia tinctoria. En la vacuna de la tuberculosis y los efectos, Abrotanum, Vaccine Atenue Bili. Y en viruela, Tuya, Malandrinum, Vaccininum y Variolinum. Y en trastornos por alergias, después de la vacuna, Tuya. Ahí entra de maravilla. Después, en BCG o la tuberculosis, es mejor Vaccine Atenue Bili y Abrotanum, interesante medicamento. En la difteria, es mejor Diftericum o Mercurius cyanatus. En la DTP o la difteria, tosferina y tétanos, la silicia entra de maravilla. Hay que tomarlo en cuenta. Y en meningitis, el gran apis melífica que se volvió demasiado importante con esta repertorización que acabo de hacer. Ya entrando en el trastorno después de vacunación por COVID-19, cuando hay síntomas leves, hay dos, sulfur y silicia, que son diferentes esos síntomas. Entonces, sí vamos a ir directamente a estos dos, en vez de tuya, que no es la mejor opción. En síntomas moderados de COVID-19, después de la vacuna, apis melífica es la opción 1. Opción 2, arsénico, sulfur o silicia. En síntomas graves, cuando hay un shock anafiláctico, apis melífico lo cubre todo. Y en urgencias siempre apis nos salva. Arsénico, malvum, sulfur y silicia también son buenas opciones. Y en síntomas moderados de COVID-19, cuando hay trombosis, es mejor arsénico en número 1, apis melífica otra vez y crótalos horridus, la gran sorpresa, junto con apis melífica, sirven bastante para la trombosis en los síntomas moderados de COVID-19 después de la vacunación. Ahí está lo más importante que les dejo el día de hoy y tómenlo en cuenta para que tantos pacientes que llegan a nuestra consulta tengamos la solución y darles el mejor medicamento. Les vamos a ayudar bastante. Amigos, me despido de ustedes. Les recuerdo que día a día vamos a ser mejores seres humanos con homeopatía.